Amén y amén. Quiero empezar con esta introducción. Y bueno, les comentaba, vamos a hablar acerca de bien, ¿sí? No se le vaya a olvidar el título. Si alguien le pregunta al final, ya sabe de qué hablamos. Vamos a estar atentos. Dígale al que tiene al lado, no me vaya a interrumpir, que yo quiero escuchar la palabra de Dios hoy. Amén. Así sea su familia, dígale. Bueno, iglesia, les comento. Vivimos en un tiempo donde el mundo entero está formando una manera de pensar, de sentir y de decidir, que muchas veces, y más bien frontalmente, no está de acuerdo con qué, con la palabra de Dios. No está de acuerdo con la palabra de Dios. Y lo grave no es que el mundo piense diferente a Dios, porque así es, ¿cierto? Eso es una realidad. ¿Qué es lo grave? Que muchos creyentes, sin darse cuenta, han comenzado a pensar como qué, como el mundo. Y ya vamos a analizar esto, ¿cierto? A decidir como el mundo, a llamar a lo malo bueno y a lo bueno. ¿Esa no es la realidad del mundo de hoy en día? Precisamente. Isaías capítulo 5, versículo 20. Vamos a ver de qué hablaba el profeta Isaías aquí. Y usted me va a acompañar. Vaya a su Biblia, por favor. Isaías capítulo 5, versículo 20. Si no, aquí están las pantallas. Dice lo siguiente. Lea conmigo. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce, o sea, todo. Y yo le pregunto una cosa, ¿a quién, a quién le está hablando el profeta Isaías aquí? ¿A quién? Al pueblo de Israel, al pueblo, ¿cierto? Él no le está hablando a un desconocido y está haciendo, ¿esto cómo se llama? Cuando dice, ay de los que, o sea, es como una qué, una advertencia. La palabra de Dios advierte, ¿cierto? Como que, oiga, tenga cuidado, porque en la palabra de Dios hay sabiduría. Entonces, quiero que veamos esto. El profeta Isaías le escribe al pueblo, un pueblo que conocía la ley, sí, un pueblo que conocía el pacto, que sabía y andaba en el templo. El problema del discernimiento nunca ha sido únicamente un problema de afuera, sino también un problema de dónde, de adentro. A eso quiero llegar. Y como pastor he evidenciado eso, la falta de discernimiento. El creyente a la hora de decidir qué creer, a quién escuchar, qué aceptar como sano y qué rechazar como engaño, no tiene un criterio claro. ¿Han visto eso? No hay un criterio claro, formado por la palabra de Dios. Y esto es muy importante, hermanos, porque Dios nos quiere llevar ¿a qué? A avanzar y a madurar en el proceso que usted está con Dios. Porque vamos, ¿cómo vamos? ¿Cómo va el creyente? De gloria, ¿cierto? Creciendo, hermano. Entonces, se me venía un ejemplo y quiero que preste atención. Un creyente sin discernimiento es como un barco que no tiene timón. ¿Cierto que sí? Ese barco puede tener buen combustible, abro paréntesis, buenas intenciones, ganas de servir. ¿Cierto que sí? Buen combustible. Pero sin el timón, ¿dónde va a terminar ese barco? Va a terminar encallado, a donde la corriente del mar lo lleve. ¿Qué es encallado? O sea, estrellándose,
por la corriente que el mar lo empuje. Porque no tiene qué, no tiene dirección. El creyente necesita dirección. ¿Amén o no amén? Amén, hermano. El creyente necesita dirección. Porque si no seríamos como un barco que no tiene timón. Por eso hoy vamos a hablar de los principios de Dios. Vamos a hablar del carácter, de la manera de pensar, de lo que es justo, de lo que es verdadero, de lo que es santo. Porque cuando uno conoce el carácter de Dios, eso lo lleva ¿a qué? Diga conmigo, a discernir entre el bien y el mal. Y eso es lo que dice la Escritura. Yo le dejo una pregunta y es la siguiente. ¿Estás tomando tus decisiones diarias con el criterio de Dios o con el criterio que el mundo te ha enseñado sin darte cuenta? Porque el mundo enseña todos los días, ¿cierto que sí? Y eso ya lo vamos a ver. Para que tenga modo de información, ¿qué es criterio? Es la capacidad de evaluar la información, de juzgar con sensatez y tomar decisiones acertadas por su propia cuenta. Eso es criterio. Entonces vamos a dividir esta enseñanza en 6 puntos. El primero, el problema, una generación sin discernimiento formado. Ese es el primer punto para los que están anotando. Entonces, el mundo tiene un sistema de enseñanza continuo. Yo quiero que usted analice esto para entender. Nadie se sienta a decidir de un día para otro alejarse del propósito de Dios. Nadie. Eso es un proceso lento, diario, casi hasta invisible. Las redes sociales, el entretenimiento, la educación, ¿cierto? Las conversaciones, todo eso parece un salón de clases que nunca cierra, ¿cierto? Y que enseña de forma constante una manera de ver la vida, la identidad, la justicia, y eso va en contra de lo que Dios dice. Porque es lo que está formando el mundo. Acuérdese que la Biblia que dice, el que es amigo del mundo se constituye. Eso es claro, el pensamiento del mundo es muy diferente. Ahora yo quiero que usted sea consciente de esta realidad. Y de hecho era una realidad que incluso en la reunión de pastores que tuvimos hace poco comentábamos. Había allí una pastora que hace parte del magisterio y esos nuevos maestros no creen en quién. Vienen llegando muchos maestros que no creen en Dios. ¿Cuántos de los que están aquí cuando eran pequeños la maestra oraba antes de empezar? Levante la mano. Oraba antes de empezar. Yo también viví eso. Soy joven, pero tal vez tuve una buena maestra. Y sabe, eso se ha ¿qué? Se ha perdido. Porque ¿qué es lo que enseña uno? Sino lo que uno es. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que enseña uno? Lo que la persona es. Y si esa persona que está enseñando a nuestros hijos es una persona que no cree en Dios, que es abstracta, que no define la identidad, que no entiende el rol de una mujer, de un hombre en la sociedad, que no sabe el valor de la familia, eso es lo que están formando todos los días. ¿A quiénes? A estas generaciones, hermano. ¿Qué lanzan las redes sociales? Mucha desinformación. Por eso nuestro pastor nos dice, cuidado con lo que, con lo que escucha. La pregunta es, ¿tenemos cuidado con lo que estamos escuchando? ¿Con lo que estamos viendo? ¿Cómo engañó Satanás en el principio? ¿Quién dijo eso? Muy bien. ¿Por dónde? ¿Cuántos oran para que Dios guarde sus sentidos? Para que no sean desviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sabe? Yo oro por eso. Para que Dios me guarde qué veo, qué estoy escuchando, qué estoy haciendo.
¿Qué estoy diciendo? Porque un creyente debe ser consciente. Yo quiero que en esta mañana hagamos conciencia, porque la vida no es para vivirla porque sí, sino hay que ser conscientes. ¿Y quién me genera esa conciencia? Dios a través de su palabra, hermanos. ¿Cuántos pasan por el filtro de quién es Dios y cuál es su carácter para vivir su vida? No me responda. Es algo para usted y para mí. Pero piénselo, hermano, porque hay que ser conscientes de la realidad que se vive y de la necesidad tan profunda que un creyente tiene por apreciar, amar la palabra de Dios y la oración. A eso nos está llamando el Espíritu Santo, hermanos. Tuvimos un tiempo de vigilia hermoso. ¿Cuántos vinieron a la vigilia? Levante la mano. Tiempo maravilloso, hermanos, donde el Espíritu Santo nos habla, nos enseña, somos edificados por su palabra. Esto es muy, muy lindo, hermano. Entonces, aquí está la pregunta que tal vez puede ser incómoda. Si el mundo enseña sin descanso, ¿estamos nosotros como iglesia enseñando con la misma constancia? Porque si el mundo forma todos los días y la iglesia de pronto, digamos, si usted se acostumbra una vez a la semana, ¿cuánto leen la palabra a diario? Hermano, eso es una necesidad. O sea, eso es una realidad de un creyente, hermano. No podemos aguantarnos de un domingo y si usted no viene el miércoles hasta el otro domingo, hermano, no se puede. Necesitas llenarte de la palabra. Yo le pregunto, ¿cuántas veces come usted al día? Por ahí 4, diría yo. Algunos 5 veces. ¿Cierto? Estábamos como gorditos. Mi esposa me tiene bien, buenos pastos, dice el pastor. Gloria a Dios. Hermanos, así como usted come todos los días, hermano, hay que leer la palabra de Dios, hermano. Porque ahí se va a formar el carácter de Cristo. ¿En dónde? En ustedes. Y yo quiero que la iglesia sepa que esto es importante. Y que aquí en este lugar, desde hace muchos años, se enseña la palabra de Dios. Yo estoy aquí desde los 13 años. Y desde los 13 años he recibido y he crecido en los discipulados de la iglesia. Y créame que eso a mí me sirvió y me formó el carácter, hermano. Y yo le doy gracias a Dios por esta iglesia local. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la iglesia? Denle el aplauso a Dios, hermano. Qué maravilla es estar en la congregación, hermano. Creciendo en el conocimiento, en gracia, hermano. La iglesia es una gran bendición. Por eso cuando la pastora Diana decía, si no está en un discipulado, oiga, inscríbase, hermano. Es importante. Y sabe, en esta iglesia, Rosita, ¿tú has discipulado los lunes? Listo. Toda la semana la iglesia enseña. ¿Cierto, pastor? Nosotros estamos todos los días, en diferentes días, sea él, sea la pastora Diana, todos estamos y los diferentes hermanos, enseñando a diferentes familias, personas, predicando el evangelio. ¿Por qué? Hermano, es lo que hay que hacer. Es a lo que nos ha mandado el Señor. Y si yo soy consciente de que el mundo está enseñando cosas que van en contra de Dios, y por eso es que después ven que una persona, oiga, ¿por qué toma malas decisiones? Porque no estamos fundamentados en la palabra de Dios. Debemos ser conscientes de eso. Yo quiero insistir, iglesia, en esto. Ejemplos hay muchos. Hay jóvenes, bueno, personas que buscan una experiencia espiritual más fuerte, entre comillas lo pongo, y terminan tal vez en lugares donde hay una doctrina que no agrada a Dios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque confunden emoción con la revelación de la palabra de Dios. Y esa sensación con la verdad. No, hermano. ¿Quién es la verdad? Muy bien, es una persona. Jesucristo, el verbo hecho carne. Él, el Señor. Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino,
la verdad y la vida. No hay más caminos, no hay más verdades y no hay más vidas. Él es el creador, el dueño, el Señor, el Rey de reyes y Señor de señores, soberano. Ese es nuestro Dios, al cual levantamos alabanza y cantamos. Entonces, hermano, sin discernimiento podemos caer precisamente en este tipo de engaños. Vuelvo y pongo el ejemplo. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? ¿Le dijo alguna verdad dentro de lo que le dijo? ¿Le dijo una verdad cómo? A medias tintas. Y eso es muy peligroso. ¿Qué necesito para defenderme de eso? Diga conmigo, discernimiento. ¿Formado de quién? De la palabra de Dios. Entonces, esto no es nuevo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4. Vamos a seguir estudiando la escritura. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4. Entonces, siga prestándome atención, siendo intencional ahí donde está. Dice, porque vendrá tiempo cuando no, ¿qué? No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mucho peligro, mucho cuidado con eso. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las ¿qué? A las fábulas. Tremendo eso, ¿no, hermanos? Y esto es una realidad. No es que sea algo nuevo, es algo que viene desde el siglo I, hermanos. ¿Cierto? Tienen comezón de oír. Entonces, quieren escuchar lo que en su corazón hay. Y es un corazón que está lejos de Dios. Quieren escuchar todo menos la verdad de Dios. No quieren escuchar la verdad de Dios. Así no sea verdad, pero quieren escuchar esa mentira. Y Pablo no describe eso como un problema lejano, sino era algo que se estaba viviendo. Y esa es la tendencia del corazón humano, cuando está anclado, cuando no está anclado a la sana doctrina. Por eso la solución no es prohibir, la solución es formar. Muchos le dicen a uno, no, pero es que yo no voy a la iglesia porque eso allá le prohíben a uno todo. ¿Cuántos han escuchado eso? Muy equivocado eso, muy equivocado. A mí nunca me han prohibido nada aquí. Pero el carácter de Cristo ha sido formado poco a poco aquí, en mi corazón. Y eso me lleva ¿a qué? A querer parecerme más a mi Señor. Esa es la realidad de un creyente. ¿Cuántos están entendiendo? Muy bien. Gloria a Dios. Segundo punto. Vamos a definir qué es el discernimiento por medio de la Escritura. Este es un texto clave, resáltelo ahí. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Dice así, ahí están las pantallas, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ojo, tienen los que los sentidos ejercitados en el discernimiento de qué. Ese es el fin del discernimiento. Entonces, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, ¿qué querrá decir con eso? Para los que por el uso. Bueno, vamos a definir antes de eso la palabra griega discernimiento, que es del diacrisis, a través, separando, juzgar,
decidir, o sea, ¿qué significa separar completamente? Distinguir con claridad. Eso significa discernir, distinguir con claridad. No es una sensación ni una corazonada. Porque muchos dicen, uy, yo me dejo llevar por esta corazonada. ¿Qué? No, es la capacidad entrenada de separar una cosa de otra y ver la diferencia real entre ellas. Y saber qué es error y qué es verdad. Eso es el discernimiento. Y entonces esto del discernimiento, hermano, no es algo que cae del cielo, por decirlo así, no se me ocurre otra expresión, sobre los más espirituales. No, aquí el texto nos lo explica, ¿sí? Ni tampoco es el sentido común, tampoco. El texto dice que los que por el uso, dice ahí, tienen los ¿qué? Los sentidos ejercitados. ¿Qué quiere decir eso? Que el discernimiento se entrena. El discernimiento se entrena. Así como un atleta hace repetidos movimientos para entrenar algún músculo, para que el día de la prueba que sea eficiente, esté fuerte y pueda lograrlo. ¿Cierto? Entonces, el discernimiento se entrena, se ejercita como un músculo, se desarrolla con la práctica constante de conocer la palabra y aplicarla a la vida real. Así se entrena el discernimiento. ¿Cuántos quieren ejercitar el discernimiento? ¿Necesita poner de su parte? Claro que sí. Así como ese atleta se levanta a las 5 de la mañana a ejercitarse, pues así mismo levantémonos a ejercitar el discernimiento, mi querido hermano. Porque esto es lo que Dios quiere, hermano. Esto es lo que Dios nos está enseñando. El discernimiento se ejercita. Y la falta de discernimiento entonces sería la falta de ¿qué? De ejercitarse. ¿En dónde? En el conocimiento y la aplicación de la palabra. Esa es la falta de discernimiento, hermano. La falta de ejercicio en la escritura, y si usted no sabe de la escritura, pues menos la va a aplicar para su vida. Entonces, hay que entrenar el discernimiento. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Veamos esta palabra en el hebreo, en una oración. Del rey Salomón. Dice así: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno nuevamente. ¿Qué me permite el discernimiento? Distinguir. ¿Entre qué? Entre lo bueno y lo malo. Aquí la palabra hebrea es bin, que viene de su raíz entender, distinguir nuevamente, separar con inteligencia. Salomón no le pide más riquezas a Dios ni más poder, le pide un corazón capaz de separar correctamente lo bueno de lo malo para poder gobernar. Eso le pide Salomón, un corazón con esa capacidad de distinguir para poder gobernar bien. Entonces, oiga, el discernimiento, según aquí, para Salomón era más importante que la riqueza, que el poder. ¿Cuántos anhelan tener ese corazón entendido para gobernar bien, o más bien para dejarse gobernar por el Espíritu Santo, hermano? Necesitamos dirección. Y esa dirección solo nos la da Dios a través de su palabra y a través, claro, en función del Espíritu Santo, porque Él nos lleva ¿a dónde? ¿A toda la qué? A toda la verdad.
Que el Señor nos siga ayudando, iglesia. Amén. Entonces, segunda pregunta, para que usted se la responda. Para todos, ¿estoy ejercitando mis sentidos en la palabra? ¿O simplemente reacciono según lo que siento? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Según lo que dice la Escritura o lo que usted siente? Bueno, tercer punto. La fe es práctica. ¿Cómo es la fe? La fe es práctica, hermano. ¿Sí? Y el discernir, ¿cómo se ve? En el día a día. ¿Cómo se ve? Tomando decisiones. Así se ve el discernimiento. Santiago capítulo 2, versículo 17 es un versículo muy conocido. La fe no se queda en el terreno de las ideas ni de las emociones, hermano. Vamos a leerlo. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, hermanos, debe reflejar el creyente en sus decisiones la sabiduría de Dios. Santiago capítulo 3, versículo 17. ¿Qué dice? Ok, dice así, pero la sabiduría que es de dónde? Es primeramente como, ojo con las características, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de qué? De misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni qué, ni hipocresía. Esa es la sabiduría. Vea qué bonito, ¿no? Entonces, Santiago aquí está haciendo un contraste, ¿no? Para los que han leído el libro de Santiago, entre esa sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, ¿cierto? Y otra que viene ¿de quién? De Dios, ¿cierto? La diferencia no está solamente en lo que piensa, sino en dónde, en el fruto que produce. ¿Me hago entender? ¿Está en dónde? En el fruto. En el fruto que produce esa sabiduría, porque las dos producen diferente ¿qué? Diferente fruto. La sabiduría de Dios ya vemos que produce. Amén. Entonces, ¿qué refleja esa sabiduría de Dios? Pureza, paz, mansedumbre, misericordia. En cambio, ¿sabe qué produce la sabiduría del mundo? Escuche esto. Celos amargos y contención. Eso produce, según Santiago 3, 14 al 16. ¿Qué produce la sabiduría terrenal? Celos amargos y contención. Entonces, ¿esto lo podemos llevar a la práctica, sí o no? Eso que acabamos de entender, podemos llevarlo a la práctica. Vea, cuando una idea, ojo, cuando una postura, cuando una enseñanza, venga de donde venga, hermano, suene tan espiritual como suene, pero si eso produce división en usted, si eso produce orgullo, si eso produce pleitos, contienda, pues hay una alta probabilidad de que esa sabiduría no proviene de quién. Esa es la práctica de esta palabra, hermano. ¿Es claro? Ese es el fruto. Ah, ojo con el fruto. Hay que diferenciar ese fruto y decir, oiga, esta idea, esta postura, esta enseñanza, eso no viene de Dios. Porque vea lo que está haciendo. Y ese es el resultado claro a través de la escritura. Aquí estamos aprendiendo a qué? A discernir. Ejercitando. Estamos ejercitándonos. ¿Cuántos sienten que están ejercitando ese músculo del discernimiento? Estamos ejercitándonos. Esto es maravilloso, hermanos. A mí me gusta mucho estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es maravillosa. Entonces, cuarto punto. La raíz del discernimiento, ¿cierto? Conocer el carácter de quién. El carácter de Cristo. Entonces aquí llegamos como al corazón de la enseñanza. No podemos discernir correctamente si no conocemos
el carácter de quién? El carácter de nuestro Dios, amén. Él es el estándar absoluto de lo que es bueno. Y lo cantamos, ¿no? Dios ha sido bueno, ¿cierto? Dios es perfecto. Entonces, Dios en su carácter santo define lo que es verdad, lo que es bueno. Entonces, ¿cuántos conocen la santidad? Sin santidad, nadie que ver a Dios, dice la palabra. La santidad hace parte del carácter de Dios. Dios está completamente separado ¿de qué? ¿De qué? Los que van al discipulado, del pecado. Isaías capítulo 6, versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Saber que Dios es santo me permite tener claridad para tomar decisiones. Yo le pregunto, ¿cuántos tienen en cuenta la santidad de Dios para decidir? ¿Se da cuenta que la palabra de Dios se lleva y se puede llevar con la práctica, ¿cierto? A ejercitar el discernimiento. Entonces, discernir a la luz de la santidad de Dios, ¿qué me permite preguntarme? Yo la ponía así, ¿esto refleja la santidad de Dios, la pureza de Dios? ¿O esto que voy a hacer normaliza el pecado? ¿Sí o no? Porque antes de que Caín hiciera lo que hizo, Dios le hizo una advertencia, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo? El pecado está a la puerta. Y para no caer en el error, que eso significa pecar, errar en el blanco, ¿qué necesitamos? Discernimiento. ¿Que está fundamentado en dónde? En la palabra de Dios. O sea, una cosmovisión bíblica, hermano. Para usted entender los principios de Dios, como la justicia, como la familia, como la vida. ¿O no? Sí, Señor. Dios, y en Dios se define lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es verdad. No hay más verdades. A mí nadie, si alguien me viene con otra enseñanza, hermano, es lo que dice Dios. Por eso en la iglesia del primer siglo el César era el Kyrios. ¿Qué era el Kyrios? ¿El qué? El Señor. Pero la iglesia primitiva se negaba rotundamente a aceptar como el Señor al César. Y por eso vinieron las ¿qué? Las persecuciones a la iglesia. En ese tiempo, cuando uno ve la historia de la Biblia. Entonces hay que ser radicales con lo que Dios dice. Solo uno. Gloria a Dios. Hay que ser radicales. ¿Sabe? Yo sé que esto le está incomodando a algunos, tal vez. Gloria a Dios. Porque nosotros predicamos de Cristo y no vamos a dejar de predicar lo que es la verdad de Dios. No lo vamos a hacer. No vamos a negociar. Es lo que Dios dice. Es lo que Dios dice, hermano. Entonces, ojo, no es lo que el mundo dice. No es lo que, como a veces he aprendido mucho del Paz. A veces uno le pregunta a las personas, ¿y usted por qué cree eso? No, porque fulanito de tal me dijo que eso era así.
Así no es. ¿Quién tiene la verdad? Aquí está la verdad, hermanos. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es inspirada por Dios? Yo lo creo, hermano. Y si es inspirada por Dios, hermano, es vida. Por eso predicamos vida, la palabra de Dios. Y esto nos hace cambiar nuestro chip, hermanos, para seguir avanzando. ¿Cuántos saben que Dios es justo y no pasa por alto el pecado? No es que Dios no miró su pecado, ¿cierto que no? Hemos entendido eso, ¿verdad? Sino que, ¿quién satisfizo la justicia de Dios? Jesucristo en la cruz. Porque Él entregó su vida. Dice la Biblia que Él se hizo ¿qué? Se hizo pecado para que usted y yo fuésemos ¿qué? Justicia. ¿Delante de quién? De Dios. Dios es justo, hermano. Cuando usted vaya a tomar decisiones, recuerde que Dios es santo y recuerde que Dios es justo. Y eso aplica para todo. Si usted es estudiante, si usted es papá, si usted es doctor, si usted es pastor, si usted es hermano, Dios es santo y Dios es justo. Y la decisión que usted vaya a tomar va a reflejar lo que hay en donde, en su corazón. Es así de sencillo. Amén. Como veíamos, la sabiduría de Dios, ¿qué produce? No tristeza, ¿produce qué? Paz, gozo, alegría. ¿Cierto? Dios es justo, hermanos. Y discernir a la luz de la justicia de Dios es necesario para tomar decisiones correctas. ¿Cuánto lo creen? Sí, Señor. Así es. Bueno, no puedo profundizar porque no me alcanzaría el tiempo, ¿no? Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor, amén. Dele ese aplauso al Señor. El amor de Dios es inagotable. Dios es amor. No es que Dios tiene amor. ¿Sí hemos entendido eso en el discipulado? No, no es que tenga. Es diferente, hermano. Diferente. Él es. Por eso dice, yo soy el que soy. ¿Quién es el único que puede afirmar eso? Él. Usted es por lo que Dios es, hermano. Porque Dios los permitió estar aquí. Pero lo único autosuficiente es ¿quién? Los atributos de Dios son hermosos, hermano. Hay que profundizar en ellos, ¿saben? Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice, el que no ama no ha conocido ¿a quién? A Dios. Porque Dios es. Muy bien, sigue. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó ¿a quién? A nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios es amor. Y su amor es inagotable. Por eso la Biblia dice, perdónense como quién. Como Cristo los perdonó a ustedes. Eso es practicar el amor de Dios, hermanos. Recuerde que vimos como en el segundo punto, tal vez si la memoria no me falla, que la fe es ¿qué? Es práctica. Y es, amén. Entonces, ¿podemos poner en práctica ese amor del que acabamos de leer? ¿Cuántos reflejan el amor de Dios? Eso debe ser evidente
para los que te rodean. Ese amor, esa misericordia, ¿cierto que sí? De Dios en tu vida. Dios es la verdad. Amén. Él es la verdad. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Entonces, no es como el dicho que le sacaron a Roma, que todos los caminos, no, solo hay uno, hermano. Solo hay un camino. Por eso uno tiene que mirar, que por eso la Biblia que dice que el que esté ¿qué? Firme, mire que. Ahí está la escritura, hermanos. Es que por eso el Salmo dice, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Por eso yo sé para dónde voy, hermano. ¿Cuántos saben para dónde van? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios es misericordioso. Salmos capítulo 103. Salmos capítulo 103. ¿Qué dice? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Sigue, por favor. No ha hecho con nosotros como conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a qué. Esa es la definición de la misericordia de Dios. ¿Gracias a quién? Gracias a Cristo. Dios ha mostrado su misericordia, hermanos. Lento para la ira y grande en misericordia es nuestro amado Dios. Amén. Así que también pongamos en práctica esa parte del carácter de Dios, la misericordia. ¿Cuántos son misericordiosos? Amén. Así es. ¿Cuántos saben que Dios es inmutable? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios es inmutable? Que no cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. ¿Qué dice? Escuche, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esto hay que entenderlo. Dios nunca ¿qué? Si lo que Dios había dicho que era pecado hace 3000 años, ¿sigue siendo pecado? Amén, amén, hermano. Porque es que Dios nunca cambia. Y esto hay que entenderlo, hermano. Esto hay que entenderlo, Señor, danos discernimiento para entender la palabra. ¿Cuántos le piden ese discernimiento a Dios? Y también cuántos oran por la iglesia para que la iglesia entienda la palabra de Dios. Hermano, comprométase con nosotros a orar por la iglesia, para que el Señor nos revele su palabra, para entender su buena y perfecta voluntad, hermanos. Esto es lo que nos compete a nosotros. Cuando conocemos profundamente el carácter de Dios, dejamos de necesitar una lista de supuestas reglas en cada situación, porque tenemos internalizado el estándar mismo con el cual Dios mide todas las cosas, hermano. Conocer a Dios transforma lo que pensamos. Por eso Romanos 12:2. Transformado, ¿cierto?
transformados por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. Por eso esa palabra, hermano, necesitamos ser transformados porque lo que usted piensa, eso es. Lo que usted piensa, eso es. ¿Cuántos están llenos de los pensamientos de Dios? Y si no, ¿qué hay que hacer? Así como acuérdese del ejemplo, así como el atleta que corre y corre, hermano, ejercitémonos ¿en dónde? En la palabra de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo y poder tomar decisiones y no ver lo que veíamos al principio. Hay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ay, dice el Señor. Que Dios nos guarde de las herejías, que Dios nos guarde de la mala doctrina, hermanos. Sino que como dice Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, ¿en la qué? En el partimiento del pan. Esa es una iglesia conforme el diseño de Dios. Y vamos guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Bueno, iglesia, el tiempo es cortico, pero ¿cuántos fueron edificados? Yo sé que Dios nos está abriendo los ojos, nos está dando más luz y nos enseña a depender más de Él. Vamos a terminar con una pequeña oración. Póngase de pie si quiere así. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Salimos de este lugar bendecidos, Señor, realmente bendecidos por tu palabra, Señor, porque podemos entender, Señor, la gran necesidad que tiene cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, de ejercitarnos en el discernimiento que está fundamentado en la palabra de Dios, para saber qué es lo bueno, qué es lo malo, incluso diferenciar lo bueno de lo excelente. Señor, danos esa sabiduría para poder llevar a cabo lo que aprendemos, Señor. Ayúdanos a tener en cuenta el carácter de Cristo, porque ese carácter necesita ser formado en nosotros, Señor, el carácter de Cristo. Queremos ser y parecernos más a ti, Señor, porque ya no vivo yo, como dice tu palabra, sino que Cristo ahora vive en mí, y esa obra maravillosa de Cristo es la que nos lleva, Señor, al entendimiento de tu palabra. Es la que nos permite entender y conocer quién eres tú, Señor. Es esa obra, es entender que Cristo habita en nosotros, Señor. Y gracias a Él, Señor, hemos sido justificados delante de ti, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra, Señor. Ayúdanos a entenderla, Señor, a amarla, Señor, a meditar en ella, a ejercitar nuestros sentidos, Señor, de acuerdo a la sabiduría que proviene de lo alto, Señor, una sabiduría que da paz, que genera esa misericordia, ese amor por los demás, Señor, que refleja la santidad de Dios, la justicia, la verdad, Señor, la inmutabilidad de Dios. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, para no errar, para no pecar, Señor, como dice el salmista. ¿Cómo guardará el joven su camino, Señor? Como guardando tu palabra en el corazón, Señor, para no pecar contra ti. Guardaré tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Señor, mira tu iglesia, Dios. Necesitados de ti siempre, dependemos de ti. Gracias por cuidarnos, por nunca desampararnos. Gracias, Señor, porque en Cristo lo tenemos todo. Gloria a tu nombre. Hoy oramos en acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, denle ese aplauso al Señor.